lo que quería hacer era mostrarles desde dónde se puede hacer la configuración inicial de PreGES para que ustedes tengan una manera de iniciar el programa. Es decir, cuando hacemos la instalación, yo dejo siempre la que trae por defecto el sistema. O sea, ustedes usan o utilizan la que trae el sistema. Pero eso se puede configurar desde un menú, desde el menú de opciones, para que en sucesivas entradas al sistema siempre, por ejemplo, se ejecute por primera vez como nosotros queremos. Dejar que abra en el último presupuesto que hicimos, dejar que aparezca en una pantalla determinada, donde yo leo en el panel que tengo de lectura de los presupuestos hechos, ahora tiene configurados 100, que son la configuración por defecto. Se pueden poner más o se pueden poner menos. Igual no es recomendable poner muchos, porque tarda más en ejecutar. Entonces, yo les muestro desde dónde se hace, lo principal, para qué es cada cosa, y luego es muy intuitivo y es cuestión de cada uno. Tampoco me quiero demorar mucho tiempo con eso, porque lo demás me parece un poco más interesante, pero digo, eso les puede servir a ustedes, y aparte, lo que digo, es ponerse en el día a día y buscar a ustedes cuál les conviene más. No pasa nada, o sea, es cuestión de buscar y ver cuál es la configuración que más le gusta. Como que no le hacen nada y da igual, y va a quedar como hasta ahora. Entonces, yo comparto la pantalla y desde PreGES mismo nos vamos al menú de archivo y luego al botón de opciones. Como ven, o sea, va a abrir otra pantalla y como ven, las opciones son un montón. ¿De acuerdo? Les explico rápidamente y por arriba, como para que ustedes sepan, y luego le busquen lo que te decía antes, le busquen la configuración particular que más les guste, donde nosotros, para la parte de presupuestos, deberíamos ingresar, es en la parte de ventas, donde desde este botón vamos a tener un montón de opciones. Un montón de opciones, y desde donde también, espera que estoy buscando una que yo de memoria todas no me las acuerdo, aquí desde generales, por ejemplo, desde aquí es de donde yo le puedo decir desde en qué documento quiero que lo abra. ¿Bien? Quiero que abra el ejercicio. Por ejemplo, yo lo tengo, lo que le decía antes, el número de líneas a mostrar en la primera pantalla, yo lo tengo en 50. Si no recuerdo mal, ustedes lo deben de tener en 100. Yo lo dejo en menos para que el programa se ejecute más rápido, nada más. Yo a la hora de buscar un presupuesto determinado no utilizo la lista, yo utilizo o el número o el nombre del cliente. O sea, es intuitivo e ir viendo cada solapa a dónde me lleva como para ver si necesito utilizarla o no. Por ejemplo, bueno, acá lo ven, el nombre, o sea, colores de calendarios. Luego, por ejemplo, tenemos también en ventas, creo, el tamaño de las cotas, que esas son las que yo he utilizado. Lo he dicho, esto lo hice una vez, o lo hago una vez cada tanto, entonces de memoria no me acuerdo como todo lo demás que lo uso todos los días. Una de estas pestañas. Luego hay una importante que es la de guardar, donde nos dice, nos da opciones para guardar. Bueno, por ejemplo, acá era lo que yo le decía, ¿ves? Desde algunas de todas estas, o sea, esto es todo lo configurable. Como ven, está toda la columna, yo tengo toda la columna también por defecto, pero en la solapa, en la carpeta ventas,
en el botón propiedades del dibujo, refiere a todo lo que es lo que nosotros vemos de los dibujos en todas partes, en Preges, o sea, en la plantilla de presupuestos, en las planillas de informes de material, por ejemplo. Entonces, es donde nos da todas las opciones de todo, de modificar. Como ven, se puede modificar todo, lo que sea referido al dibujo, se puede modificar todo, colores de cotas, tamaño, desde aquí es donde yo le decía, tamaño de letra, tamaño de número de cotas, el tipo de flecha, el tamaño, o sea, todo. Por ejemplo, si queremos acotar cajón de persiana, nos va a dar que por defecto, o sea, en este momento la acotación es una opción, yo lo puedo acotar o no. Se puede esa opción ocultar, eliminarla si no la necesito, o si no directamente setearla para que siempre aparezca el cajón de la persiana acotado, en el caso de que lo utilicemos. Tomé el cajón de persiana que nosotros no usamos, pero de esa forma, o sea, ese tipo de opciones la tenemos para todo lo demás, o sea, para cualquier cosa que yo quiera poner. Por ejemplo, aquí dice acotar hojas, las hojas de las ventanas, ¿verdad? Desde el otro menú también podemos, pero desde aquí ya lo podemos fichar o dejar seteado para todos los presupuestos. Desde el menú de opciones se puede configurar solamente para ese presupuesto. En cambio, lo que configuremos de acá nos va a quedar para todos los presupuestos que hagamos de ahí en adelante. Insisto, esto va a depender mucho de cómo trabaje cada uno y lo que se le adapte mejor a su manera de trabajar. Las opciones de guardado automático, o sea, la configuración original no contempla el autoguardado. Desde aquí hay 3 opciones que recuerde que son de autoguardado. Son 2 por tiempo, una cada 3 minutos, otra cada 5 minutos y otra, mentira, son más. Una cada 3 minutos, una cada 5 y otra cada 10. Y luego hay otra que para mí es la mejor y la más segura y la que no perdemos tiempo, que dice cada vez que yo haga una acción en el sistema. Tampoco me quiero detener mucho más en esto porque tampoco tiene mucho más que explicarse. Es lo que les decía recién, guardar después de cada acción del usuario, esa es la que yo recomiendo. Cada vez que nosotros demos Enter a algo que hicimos, lo va a guardar. El único problema de eso es que no puedo volver para atrás. Una vez que lo guardé, ya está. Y después, guardar después de cada ítem, y luego guardar el documento este que le decía yo, ¿ves? Que se puede modificar 10 minutos, 10 minutos, cada 5 minutos, por ejemplo. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Te deja la opción de si guardás o no guardás? No, no te va a preguntar. Ya le pusiste acá y solo cada 5 minutos lo va a guardar. Está bien. En el momento en que pregunta cuando vos lo haces manualmente, por ejemplo, estás en un documento, le decís cerrar, como si fuera un Word, le decís cerrar y te va a decir, ¿quiere guardar los cambios? Pero si, o sea, esta es la ventaja de esto, si yo lo tengo seteado desde acá, ya me voy a olvidar de todo y directamente lo va a hacer solo, digamos. En distintos puestos de trabajo se pueda leer el documento del otro, va a depender de la instalación. Trabajamos desde a una misma base de datos contra un servidor. Para que se pueda trabajar sobre un mismo documento desde 2 puestos de trabajo diferentes, la instalación tiene que ser en red. Está bien, pero nosotros, por ejemplo, usamos el Dropbox. Y ahí Bueno, esa es la parte que no se hace a través del sistema. O sea, eso es otra cosa. Eso es cómo se pueden compartir archivos. Desde Preference se pueden compartir archivos tranquilamente sin necesidad del Dropbox a través del documento PAF, de la extensión PAF, PAF. Eso lo que te permite es un presupuesto que vos hagas en una computadora, pasárselo a través de un correo electrónico a otra computadora, ¿sí? Y si esa computadora tiene preference, lo abre directamente como si lo hubiera hecho él. Yo te hago una consulta, Eduardo.
Sí. No sé si la tocaron ya, pero el tema en esto de la configuración es algo súper simple lo que voy a preguntar. El tema de eliminar, cuando yo pongo clic derecho, el botón eliminar algún presupuesto no me deja. ¿Hay alguna manera de eliminarlo? Porque me pasa de presupuestos que después no se realizan, la verdad que no me interesa tenerlo en la lista y la verdad que Bueno, quisiera mirá, borrarlo. me ganaste de mano porque es lo que vamos a ver ahora. Este es el presupuesto que nosotros estamos utilizando, la base de datos con el presupuesto que nosotros estamos utilizando en estas charlas, ¿verdad? Entonces, me preguntaba Lucas recién de eliminar el documento. Lo que tenemos son dos opciones básicas de eliminar el documento. Como él decía bien, si nos metemos en edición, nos va a dar el botón eliminar y dos opciones aquí. Presupuestos no activos en el documento o documento completo. Como yo alguna vez les comenté, no sé si se acuerdan, dentro de las versiones que tengamos aquí, una siempre va a estar en rojo. La versión que esté marcada en rojo es la versión activa, que yo la puedo cambiar, como vieron, sobre la solapa, botón derecho, marcar como versión activa. Esta marca se puede hacer por varias maneras, o es una forma más de señalar algo. Lo que sí, que dependerá también de cómo lo usemos nosotros en el día a día, pero lo que sí va a pasar es que cuando yo quiera eliminar versión por versión, una a una, la versión activa no la voy a poder eliminar, no me deja. Es decir, yo por ejemplo voy modificando, si por ejemplo hago presupuestos para un cliente, y tengo 8 versiones, por ejemplo, no sé, porque hice 8 versiones, 3 que hice yo y otras tantas que me pidió él, y una por las dudas, dejo marcada como versión activa una de dos, o la última que hice o la que le entregué a él. Lo que nos dice la versión activa es eso, que hagamos, a no ser que eliminemos el documento completo, esa versión no la vamos a poder eliminar. Y como decía recién, entonces tenemos desde edición, eliminar, presupuesto, documentos las solapas no activas de las versiones de cada una. Entonces yo clic sobre la versión, botón derecho, eliminar versión, y me va a preguntar, otra vez por las dudas, si quiero borrar la versión 4. Le digo que sí. Le digo sobre la solapa de la versión, botón derecho, eliminar versión, y me dice lo mismo, ¿quiere eliminar la versión 2? Sí. El número de las versiones me las va a seguir manteniendo. O sea, esta va a seguir siendo la versión 3, creo. Estaba mirando para decirlo bien, pero no figura. Como no me deja eliminarla, si yo solapa botón derecho sobre la versión activa, no me da la opción de eliminar versión. Está en gris, ¿ves? Entonces no la puedo eliminar por ese motivo, porque no se puede eliminar la versión activa. Y ahí borré todas versión por versión, pero el documento lo sigo teniendo, no lo eliminé. Entonces, si lo que quiero hacer es eliminar todo el presupuesto, lo que hago es, en edición, eliminar documento completo. Si yo regenero otra vez, si ven aquí, el presupuesto 1 ya no va a estar. Pero ahora, ¿qué pasa si hago eso? Cuando yo le diga que quiero hacer un presupuesto nuevo, el sistema le va a otorgar el número que le corresponde por lista. O sea, yo voy a saltar al número 3. Entonces, el número 1 no va a existir, ni pendiente ni por hacer. Entonces va a quedar un número vacante que no va a tener utilidad. A no ser que lo que yo haga es que cuando en el presupuesto nuevo el sistema le asigne el número por defecto, que va a ser el 3, yo le diga no va a ser el 3, va a ser el 1 otra vez. Regenero aquí y le pido el listado de vuelta. Vuelve a aparecer el número 1, pero no es el número 1 que eliminé, es el número 1 que generé. Eduardo, tengo una preguntita.
Si por X motivo borré un documento por equivocación, ¿lo puedo recuperar? ¿Hay posibilidades? No, lo que le mostraba recién a Lucas es la única forma de eliminar un presupuesto. Hay dos formas de eliminar presupuestos. Una es esa que es manual y hay que eliminar uno por uno. Y después hay otra manera que a través de un script, por ejemplo, si querés eliminar los presupuestos del 2015, si no querés hacer una base de datos nueva y empezar desde cero, querés seguir con tu numeración y con todo, entonces ya no entran en esa base de datos, y querés eliminar todos los documentos del 2015, y son 300, ponele, hiciste uno por día en el año, tenés 300 presupuestos, los borrás de un plumazo con un script. En el caso de tener que eliminar, por ejemplo, 100 presupuestos o más, ahí sí te digo cómo se hace desde la base de datos directamente. Podemos meter directamente en lo que era el tema de hoy, en el que teníamos en el calendario, generar nuevos materiales a través de Presswise. Y en el caso de los presupuestadores, digamos, para los que usan el sistema, más que nada para hacer presupuestos, la parte de generar materiales les va a venir bien en el caso de los vidrios. Entonces, por eso lo voy a explicar a través de los vidrios, justamente. Porque la parte de perfiles la hacemos nosotros. La parte de los herrajes la hacen los de los herrajes. Los perfiles sí los hacemos nosotros, ya los tenemos cargados, las modificaciones que hagan falta las vamos haciendo nosotros, y luego les paso las actualizaciones. Pero los cristales, los vidrios, es un caso bastante particular de todos, dependiendo de la situación geográfica de cada uno, la cantidad de vidrios que hay, que se producen, entonces que hay en el mercado. Entonces cubrir todas esas necesidades es prácticamente imposible, o sea, tendría que hacer una lista de 500 vidrios, y ocupan mucho lugar y no tiene mucho sentido. Entonces, sí es posible que muchas veces, al hacer un presupuesto, generalmente de algún edificio encima, que es donde se necesita mucho vidrio, nos estén pidiendo vidrios que no son comunes, es decir, con tratamiento térmico, Q-Light, bajos emisivos, templados o pacificados, o sea, vidrios bastante específicos que no están contemplados en la biblioteca de vidrios que tenemos y que queda instalada cuando instalamos el sistema. Entonces, vamos a hacer primero una reseña de cómo funciona esto, que por las dudas, para si hay alguien que no lo sabe, y después ya nos ponemos directamente en manos a la obra. Lo que digo es lo siguiente, o sea, Preference lo que hace, o mejor dicho, yo les conté la otra vez que el dibujo que nosotros vemos en la biblioteca de los materiales no es un dibujo, es un modelo, ¿verdad? Entonces, ese modelo lo que contiene es, aparte del dibujo, toda la información para fabricar ese modelo, más todas las piezas necesarias de materiales para hacerlo. Y cuando digo piezas, es literalmente pieza a pieza. Es decir, si una manija lleva 2 tornillitos, se cuenta el tornillo de arriba y el tornillo de abajo, o sea, 2 tornillos, se cuenta pieza por pieza, literalmente. Entonces, lo que hace el sistema es, de acuerdo al modelo que yo le pongo, saca la cuenta de hace el despiece primero de todo lo que necesito yo para fabricar esa ventana, y como todo eso yo le había puesto un precio, al final me dice cuánto vale la ventana. Funciona así. Cuenta parte a parte, literalmente, todos los componentes de la ventana. Llevado a un DBH, lo hace igual. Un DBH es una composición de vidrios al final, es un termopanel que está compuesto, en el caso más sencillo o más simple o más simplificado, por un vidrio exterior, un vidrio interior, el separador y la cámara de aire. Que un DBH para el sistema son 4 piezas diferentes, que los va a juntar de acuerdo a la unidad de medida que tenga, lo va a contabilizar económicamente y me va a decir cuánto cuesta. ¿Cómo se hace eso? Es lo que vamos a ver ahora. Vamos a utilizar solamente
Presswise. Esta parte en la licencia de ustedes está habilitada, es decir, pueden generar materiales nuevos. Entonces, desde el botón materiales base, voy a volver. Entonces, como les decía recién, para poder generar, o siguiendo con lo que les decía recién, para poder generar un DBH, un termopanel, previamente yo voy a tener que tener en el sistema generados los componentes primero. Entonces, para generar un DBH, por ejemplo, 4, 12, 6, voy a tener que tener generado primero los vidrios monolíticos, el vidrio simple de 4 por un lado, el vidrio simple de 6 por otro, el separador por otro y la cámara de aire por otro. O sea, antes de armar el DBH, previamente voy a tener que tener cargados en Presswise los 4 componentes individualmente. ¿Está bien? Entonces, como primer paso, siempre voy a tener que hacer eso. Cuando llegue una solicitud de un DBH que yo no tenga configurado ya, que ya no esté guardado en la biblioteca, lo que tengo que hacer es verificar que estén previamente generados los componentes del DBH. Por ejemplo, si tengo un Q-Light verde 12, 4, miro. Q-Light verde no tengo, la cámara de 12 y el vidrio de 4 sí. Entonces lo que voy a tener que generar antes del DBH va a ser primero el vidrio de 4, Q-Light. ¿Está bien? ¿Ya se entiende eso? Entonces, el vidrio Q-Light de 4 milímetros, o de 6, vamos a ponerle de 6 mejor, el vidrio Q-Light de 6 milímetros, yo no lo tengo individualmente, entonces tampoco puedo generar el DBH, porque ese componente del DBH no lo tengo. Entonces, primero lo que voy a hacer va a ser eso, generar ese componente. ¿Y cómo genero ese componente? O los que necesite generar. Ahora desde aquí. Desde el menú de materiales, vamos a utilizar una opción que tiene el sistema que se llama acciones clonar. La acción clonar lo que hace es, va a generar un material exactamente igual al original. Y luego de ahí yo le voy a hacer las pequeñas modificaciones que necesito para el caso que lo estoy utilizando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Justamente vamos a seguir con el que empezamos. Es decir, vamos a poner que necesitamos un Q-Light de 6 milímetros, una cámara de 12 y un vidrio interior de 4 milímetros, común, transparente. Entonces, si yo desde el botón materiales voy a la carpeta de vidrios, miraría, si yo no estuviera haciendo esto y tuviera directamente que generarlo yo, lo que hago es, voy directamente a la cámara de 12 milímetros y empiezo a buscar lo que me están pidiendo. Dentro de la línea 412.4, buscar el Q-Light 412.6, pero en la línea 412.6 no hay, hay solamente los transparentes. Entonces, evidentemente, ese vidrio no lo tengo. Si ya sé que tengo el componente del separador de 12 milímetros y el vidrio de 4. Entonces lo que voy a tener que generar nuevamente, repito todo otra vez, va a ser el vidrio Q-Light de 6. ¿Cómo lo genero? Lo que decíamos recién, a través de acciones clonar. ¿Y qué es lo que voy a clonar? Lo que voy a clonar es el elemento que yo tenga ya
cargado en el sistema lo más parecido posible a lo que me están pidiendo. ¿Mm? Entonces, dentro de lo que es la carpeta vidrios simples, busco cuál es el vidrio más parecido al vidrio Q-Lite de 6. El vidrio Q-Lite de 6 más parecido que tengo es el vidrio simple de 6 milímetros. ¿Está bien? Entonces lo voy a seleccionar ese vidrio de 6 milímetros. A ver, si van un paso para atrás, lo que estoy haciendo acá es lo mismo que les digo siempre cuando genero o modifico una ventana entera. Es decir, parto de una ventana que yo ya tengo hecha. Entonces, de una ventana, un modelo que yo ya tengo hecho, lo llevo a PresCAD, hago las modificaciones y lo vuelvo a PreGES. Y sigo trabajando con esa ventana. Esto es lo mismo. O sea, yo voy a trabajar o voy a partir de un elemento que yo ya tengo configurado en el sistema, con todos sus descuentos, con todos los junquillos asociados al vidrio de 6, con todos los colores de los junquillos, ¿se entiende? Con todas las tablas de acristalamiento que tiene cargado ese vidrio. Porque de la misma forma que el modelo de la ventana tiene un montón de opciones que no se ven, el material propiamente dicho también tiene un montón de elementos o de datos que a simple vista no se ven. Los datos que puede tener un vidrio son, y que no se ven, son el espesor, el peso, la tabla de acristalamiento que tiene asociada para que de acuerdo al espesor del cristal el junquillo cambie o no. Entonces hay varias otras cosas que yo tengo asociadas a ese material. Entonces, la recomendación es clonar, la palabra también lo está diciendo, un material que yo ya lo tenía configurado y funcionando. Y luego a ese clon le hacemos las pequeñas modificaciones que faltan para hacer lo que yo necesito en ese momento. Entonces, selecciono el vidrio de 6 simple, y una vez que yo lo tengo en la pantalla central, que el sistema me dice que ya lo tiene, ya está trabajando con él, lo que les decía al principio, acciones, clonar. Y ese acciones, clonar, me va a dar el acceso para que yo le dé la información del vidrio nuevo. Entonces, acá lo que me está diciendo es, introduzca una referencia base, o sea, la referencia base es el nombre con que el sistema va a reconocer ese vidrio. No es la descripción, vidrio de 6 Q-Lite. Vidrio de 6 Q-Lite es la descripción. Por ejemplo, si vemos aquí en la pantalla de la derecha, la descripción es vidrio de 6 milímetros Q-Lite. Pero lo que nos está pidiendo acá es el nombre del material base, o sea, nosotros estamos generando un material nuevo. En el material base le podemos poner acá, lo que, si después sabemos qué es, lo que nosotros queramos, pero no es la descripción. La descripción es lo que viene en el paso siguiente. Este va a ser el nombre del material. Por lo general y por conveniencia, lo que hacemos es darle el mismo nombre con la misma tipografía que ya teníamos guardado los anteriores. ¿Para qué? Y para que lo guarde más o menos en el mismo lugar y se lleve luego en el listado de vidrios, lleve más o menos un orden y que no aparezcan todos saltados. Entonces, si yo partí del que se llamaba vidrio simple 6 milímetros, este se llamará vidrio Q-Lite 6 milímetros. Y ahora les digo por qué. ¿Por qué omití vidrio simple? Porque en el cuadro materiales base, que es el que estamos completando ahora, no nos va a dejar colocar más de una cantidad determinada de caracteres. Entonces, si yo aquí pongo un nombre muy largo, hago una descripción, justamente, en vez de poner un código de material base, hago una descripción,
no lo va a guardar el material, va a saltar un código de error, con suerte, y nosotros no vamos a saber qué es. Y lo vamos a volver a generar, vamos a volver a poner el mismo nombre y nos va a volver a dar ese código. Bueno, cuando pasa eso, es por ese motivo. O sea, yo, en donde está el cuadro materiales base, sobrepasé la cantidad de caracteres que admite el sistema. Porque esto justamente no es una descripción, no es un nombre, esto es un código. Aquí, en este cuadro, lo que se pone es el código. O sea, es relativamente corto. Así todo nos permite escribir todo esto que estamos escribiendo. Entonces, una vez que yo coloqué el nombre del material, si bien digo, el nombre del nuevo material base, lo que voy a hacer es seguir y decirle que los datos, o sea, me está pidiendo los datos de clonar, o sea, me está pidiendo, ¿qué hago? Todos los datos y seteos que yo tenía en el material anterior, ¿querés que se los ponga a este también? Y en este caso sí, porque a mí las características del vidrio son técnicas del vidrio, o físicas del vidrio son las mismas. A mí la única diferencia que voy a tener con el Kulai D6 al Kulai D6 normal es el revestimiento y el precio. Todo lo demás es lo mismo. A efectos de instalación, a efectos de medidas, es todo igual que el D6. Entonces lo único que le voy a tener que cambiar a este va a ser la descripción y el precio, nada más. Entonces le digo que sí, todos los datos que me permita llevar al nuevo material, le voy a decir que sí, no me deja más, o sea, están en gris, o sea, no están por el material que estoy clonando, solo requiere esta información, ya no tiene más. Si fuera un material más complejo, todos los cuadros o todos los campos estarían seteados para que yo le pueda decir si lo quiero llevar o no. ¿Está bien? Entonces, cuando yo le digo, vamos a guardar esto. Entonces, cuando yo le digo aceptar, lo que va a pasar es lo siguiente. Yo ya generé el vidrio nuevo. Como ven aquí, ya cambió el nombre, está poniendo vidrio Kulite arriba, ¿no? Vidrio Kulite 6 milímetros, o sea, ya estoy trabajando con el nuevo, entre comillas. El vidrio original, el de 6, quedó dentro de la lista, o sea que ahora voy a tener dos, bueno, todavía no aparece porque no lo regeneré, pero cuando yo regenere otra vez el sistema, lo que va a pasar es que va a aparecer vidrio simple de 6 milímetros, vidrio Kulai 6 milímetros, generalmente al mantener la nomenclatura se van a guardar uno a continuación del otro. Y lo que decía, o sea, ya estoy trabajando con el vidrio nuevo, o sea, con el vidrio Kulite de 6 milímetros. Y desde acá, desde estas solapas que yo tengo acá arriba, es desde donde yo le voy a dar las características propias del, si es necesario cambiar algo, del nuevo material que genere. Entonces, esto se los digo una vez, se lo explico así, pero una vez que ustedes lo hagan, ya después ya van a saber a dónde tienen que ir. O sea, también es muy intuitivo. Entonces, en la pantalla principal lo que voy a tener que cambiar, que no corresponde con el anterior, lo que dije antes, es la descripción. Entonces, y como dije antes, al clonar el vidrio original, lo que va a hacer es un vidrio exactamente igual al clonado. Entonces, lo que yo tengo que ver, yo en este caso ya lo sé de antemano, ver qué se justifica cambiar y qué hay que dejar como estaba antes. Entonces, reviso en la información que tiene el vidrio nuevo qué debería modificar del vidrio original. El nombre ya lo cambié porque se lo acabo de poner. La descripción, porque no es un vidrio simple de 6 milímetros, ahora es un vidrio Kulite de 6 milímetros. Luego, el tipo de cálculo no, va a ser el mismo, se sigue calculando por superficie. El rol que tiene dentro del modelo sigue siendo el mismo, es una ventana. El espesor es el mismo, son 6 milímetros. ¿Dónde lo quiero acumular? ¿En la misma carpeta de vidrios? Sí. ¿En la parte de vidrios simples? Sí, porque es un vidrio monolítico todavía, no hice el DBH. Entonces,
queda todo igual en esta parte, en esta solapa. En la solapa principal, excepto la descripción, queda todo igual que en el del original. Sigo a la pantalla propiedades. Mismo caso. ¿Cambia algo de lo que yo tengo en esta pantalla? No, porque yo lo voy a tener en la misma... Quiero que salga en las mismas planillas de informe de materiales de la misma manera que salía el otro, y no le voy a poner descripción de ventas porque la descripción de ventas se la voy a poner en el DBH. Entonces, si yo le pongo descripción, porque lo voy a usar para un DBH, no lo voy a usar un vidrio simple. Entonces, si lo uso como vidrio simple, sí pongo descripción de venta aquí. Ahora, si ese vidrio yo lo creé o lo generé para utilizarlo en un DBH, la descripción la voy a poner cuando arme el DBH. Entonces, en este caso, el campo de ventas en descripciones queda libre. Porque si le pusiera aquí, en el campo de ventas, Q-Lite de 6 milímetros, en el presupuesto va a aparecer repetido, va a aparecer el vidrio simple y va a aparecer el del DBH. La descripción va a aparecer 2 veces. Entonces, en la solapa de propiedades no realizo ninguna modificación, queda todo igual a como estaba. En la solapa de superficies, lo mismo, o sea, no requiere ninguna modificación de nada. Yo simplemente verifico a veces que esté colocado el 0,5, que es el mínimo a facturar, o sea, que es lo mínimo que te cobra el vidriero. Si alguno hay un mínimo más grande, lo puedes modificar aquí. Por ejemplo, si tu vidriero no te cobra menos de 1 metro cuadrado, ahí tenés que poner 1 metro. O si tu vidriero te fracciona cada 6 centímetros, como también hacen muchos, aquí poner 0,06. O sea, eso depende de cómo a cada uno le facturen el vidrio en su proveedor. Y en las imágenes, perdón, vuelvo para atrás, excepto esa aclaración, en esta solapa queda todo igual, no modifica nada. Y en imágenes, lo mismo. La imagen la generamos nosotros, no tenemos una imagen del vidrio, le generamos un color en el momento de hacer el presupuesto, desde otro lado. Así que tampoco aquí debemos hacer nada. Entonces, terminamos, se nos terminaron las solapas, terminamos con el botón de materiales. Volvemos a la primera porque ya cubrimos todas las solapas. Y ya generamos el nuevo material. Ya tenemos, yo lo guardé recién, ya tenemos el nuevo material generado con el nuevo nombre y sus nuevas características que lo diferencian del original en el caso que las tuviera. Lo único que nos falta ponerle respecto del vidrio original es el precio, porque lo que decíamos al principio, o mejor dicho, repito lo que decíamos al principio, el termopanel lo va a configurar todas sus partes, entonces a cada una de sus partes es que debemos ponerle su precio en la unidad que corresponda. Entonces, en la unidad de vidrio, que por superficie, por metro cuadrado, es desde donde le vamos a poner el precio al nuevo vidrio generado. Y eso lo podemos hacer o bien desde la tarifa vidrios, como lo hacemos siempre, o, porque esto una vez que yo regenere el sistema, ahora no, todavía no, porque es el mismo motivo que no aparece aquí, me falta actualizar la base de datos. Pero una vez que yo lo actualice, ya va a aparecer en esta lista y va a aparecer en la tarifa de vidrios como siempre. Lo puedo hacer desde ahí o lo puedo hacer desde aquí mismo, para no tener que salir y volver, desde el botón materiales. Si yo hago clic en el botón materiales, en la tarifa vidrios va a aparecer un valor, pero ese valor es el que yo tenía configurado para el vidrio original, para el vidrio de 6, no para el vidrio Q-Lite de 6. No tengo idea realmente si este precio es correcto o no, no importa en este momento. Lo que sí yo tengo que hacer es poner aquí el vidrio, el precio por metro cuadrado al corte de mi costo. No tengo idea, vamos a suponer que en vez de 1230, que es el vidrio simple de 6, este salga
cueste, o me cueste a mí por metro cuadrado, 1.500. Insisto, no tengo idea. Perdón, Eduardo, justo miré para otro lado y ¿cómo hacías para llegar ahí, para el precio? Porque lo más importante, Ok, 2 ya te digo. segundos. Ahora lo repito. Entonces, pongo el vidrio, el precio nuevo correspondiente al vidrio que acabo de generar, lo guardo y ya está. Ahora lo regenero o lo sincronizo con la base de datos y ahora sí, yo ya tengo, o sea, haciendo este proceso, ya terminé de generar el componente del DBH que me faltaba. De los 4 componentes yo tenía 3, me faltaba uno, ya lo generé. Entonces lo que voy a hacer ahora es valerme de este material nuevo que generé para generar el DBH. ¿De acuerdo? Entonces, respondiéndole a Lucas, lo que usamos en la generación de un nuevo material, en este caso un vidrio, utilizamos 2 botones de la barra de acceso. Vamos a utilizar el botón materiales base, que es la casita, que es el primer botón, que es desde donde voy a hacer toda la operación, todo lo que hicimos de generación de material, lo voy a hacer desde ahí. Y por último, y solamente para colocarle el precio nuevo del nuevo vidrio, es desde el botón inferior que es materiales. Eso me cambia el material de pantalla, o mejor dicho, en esta pantalla obtengo otra información, y desde donde dice tarifa vidrios, es desde donde yo le voy a poner el nuevo precio de este vidrio. O sea, el precio de este vidrio se puede poner o desde acá o desde la tarifa vidrios como lo hacemos habitualmente. Se puede hacer de los dos lados, es exactamente igual, es lo mismo. ¿Me podrías mostrar, Eduardo, cómo lo regeneraste? No lo vi. ¿Cómo lo regeneré? Sí, desde acá, desde sincronizar. Listo, sincronizar, ok, ya está. Bueno, que me ganó de mano Pablo. A ver, hasta acá sería como es la primera parte para generar el DBH en el caso de que me faltaran componentes. Obviamente, si me faltaran los 2 vídeos, suponete que tuviera un 6 QLite y un 5 Escarcha, por decir algo, y tampoco lo tengo, en vez de un vidrio voy a tener que generar 2, de la misma manera. Voy a tener que hacer primero el Escarcha, o primero el QLite, que es lo que hice hasta ahora, guardarme el QLite y después generar el Escarcha. Porque en ese caso, de los 4 componentes me van a faltar 2. Y en el caso de que no tuviera ninguno, pues debería generarlos todos. Lo que pasa que la ventaja que tenemos, digamos, es que lo que es común a todos los componentes de DBH es el separador y la cámara de aire, es común a todos lo llevan, a no ser que venga una planilla en donde me pida un separador de plástico o aislante térmico, entonces ahí sí también voy a tener que generar el separador nuevo. Esta operación la vamos a repetir tantas veces como componentes del DBH nos falten. ¿Bien? Entonces, si nos faltan 2, nos falta 1, hacemos lo que hicimos recién. Si nos faltan 2, lo que hicimos recién lo repetimos con otro vidrio más. Y si nos faltara el separador, clonamos el separador que ya tenemos. O sea, la operación es siempre la misma. Clonar en el caso de que no lo tengamos. Entonces, si hasta acá está entendido, más o menos lo expliqué, más o menos, tenemos que hacer el DBH todavía. Acuérdense que del DBH que pide la planilla de carpintería todavía no hice nada. Simplemente hasta ahora generé el material que me faltaba. A ver, no sé, hace media hora más o menos que estoy hablando. Esto en la vida real te lleva 3 minutos. O sea,
Porque es buscar el vidrio que tengo que clonar, ponerle el nombre y el precio, nada más. O sea, esto lleva, en serio, o sea, podés hacer, en un día de trabajo, podés hacer 400 vidrios si querés. Lo único que tenés que tener a mano es el precio de cada uno para que en el momento de que lo clonás, ponerle el precio también y no después no tenés que ir a la tarifa vidrios a buscarlo y a ponérselo uno por uno. Nada más, pero es una operación, lo he dicho, yo lo estoy explicando lento a propósito para que intentar que ser lo más claro posible. Aparte también entiendo que también hay personas asistiendo que son la primera vez que ven el tema, que no están familiarizados, entonces por eso quizás lo explico un poco de más, pero a propósito para ellos. Ya tenemos como el DBH que nos pedían o que teníamos que hacer, era un Q-Lite de 6, una cámara de 12 y un vidrio de 4 interior. Miren que yo insisto bastante en decir cuál es interior y cuál es exterior, y ya van a ver por qué. De hecho, los vidrios con tratamiento son exteriores o interiores, depende de cuál tratamiento tengan. Pero eso, en el momento de generar un DBH con un vidrio tratado, tiene mucha importancia. No es lo mismo poner un Q-Lite en cara 1 que en cara 3. Entonces, por eso insisto en que si es exterior o interior. Entonces quedamos que todos los componentes que yo necesito para armar ese DBH de Q-Lite de 6, cámara de 12 y vidrio de 4, ya lo tengo. Entonces, de la misma manera que yo trabajé para lograr el vidrio, lo voy a hacer con el DBH. Lo voy a clonar, ni más ni menos. Comparto la pantalla y voy a hacer lo mismo que hice antes. O sea, yo tengo que llegar a un vidrio Q-Lite de 6, una cámara de 12 y un vidrio de 4. Entonces, clono lo más parecido a eso que tengo. Y lo más parecido a eso que tengo es un vidrio de 6, una cámara de 12 y otro vidrio de 6, o un vidrio de 4, una cámara de 12 y un vidrio de 6. En este caso va a ser indistinto que utilice cualquiera de los dos, porque sí o sí voy a tener que modificar el orden. En uno voy a tener que modificar el orden de todos los vidrios, y en el otro voy a tener que cambiar uno de 4 por uno de 6. También voy a tener que modificar todos los vidrios. Así que es lo mismo. Elijo el 412-4. Y Una pregunta, Eduardo. Sí. ¿Qué referencia tomamos? Claramente ahora no hay ningún vidrio, digamos, similar a ese, pero si tenemos un vidrio similar a ese y otro vidrio que no es similar, pero sí es similar en el espesor, ¿qué tomamos de referencia mayor, digamos? ¿El espesor o la referencia de que puede ser no sé, un opacit, ponele? Es indistinto. Ahora cuando armemos el DBH te vas a dar cuenta por qué, pero es indistinto. No importa, porque al final el DBH lo armás vos en donde hay que armarlo, que ahora lo vamos a ver. Lo que importa, quizás, bueno, mira, tu pregunta me viene bien. Si querés tomar un criterio, tomá el criterio de espesor total. Perfecto. Por ejemplo, acá tenés razón, mira, y lo voy a cambiar. Yo elegí este que es de 20. 412-4 es 20, ¿no? Entonces, como me da, y tengo un 612-4, que dijimos antes, que no sé dónde está. Aquí. 612-4, que es el espesor que yo voy a querer terminado. O sea, a mí elegir un DBH u otro me da igual. Me voy a decidir por el que tiene el mismo espesor total. Tenés razón. Vamos a tomar ese criterio, 412-6, que son 22. Ya. El orden de los vidrios, en estos dos que yo ya tengo, con el que necesito, el orden de los vidrios no me sirve, lo tengo que cambiar todo. Pero el espesor sí es lo que voy a mantener. Entonces elijo el que mantengo el espesor. Buena pregunta, sirvió. Bien.
Entonces, escojo el material que voy a clonar, el panel que voy a clonar, es todo lo mismo hasta acá, hasta la solapa 3 es todo lo mismo que hice antes, no hay ningún cambio. Selecciono el material a clonar, acciones, lo voy a hacer un poco más rápido, clonar, me va a pedir que le ponga el nombre nuevo, y este se va a llamar vidrio de BH, vamos a ponerle vidrio, que no me va a dejar, ¿eh? Q-Lite de 6, cámara de 12, 4. A ver si me deja escribir todo eso. Lo mismo que antes, le voy a decir que lleve todas las características del original, por lo que me dijo Lucas, que está bueno, o sea, el espesor se va a mantener, así que lo que es los junquillos, la tabla de acristalamiento, todo eso va a ser lo mismo. ¿Ves? Este aviso, o lo que me está diciendo acá, es que me pasé con el nombre, o sea, me quedó un nombre muy largo. Entonces tengo que ver a dónde le recorto, y lo que va a pasar ahora es que cuando pasa eso generalmente medio se tilda porque lo quiere guardar y no lo quiere guardar, y que no sé qué pasó. Voy a cerrar Presswise, lo voy a abrir otra vez. Vamos de nuevo. Materiales base. Esto es a velocidad real. Materiales base, vidrio, cámara de 12. $4.12.6. Acciones, clonar. Vamos a ponerle vidrio 6. Vamos a hacerlo sin espacio. A ver ahora. Ahora sí. Lo mismo de antes. Acá sí en la descripción. Ahora sí puedo completar todo realmente como es. Ponerle la descripción que corresponde. Bien. Todo lo demás, como dijimos antes, queda igual. En las propiedades, acá, ahora sí, en descripción de venta, le vamos a tener que poner la descripción que corresponde. Y nada más, no cambia más nada. La superficie es lo mismo que antes, es la misma operación. Y aquí, en vidrios componentes, o composición, es donde realmente generamos el DBH. O sea, en esta pantalla es desde donde hacemos la composición de cómo es el DBH. Cuando clonamos, elegimos el espesor del que vamos a tener. Pero en este caso, el orden de los vidrios está invertido. Es decir, aparte, el que tengo que cambiar, porque fue el que generé, es el primero. O sea, esto, en el sentido real, sería vidrio exterior, primer línea, cámara de aire, segunda línea, vidrio interior, tercera línea. ¿De acuerdo? Entonces, como tengo que cambiar el primer vidrio, el vidrio exterior, por eso hacía tanto hincapié en que fuera interior o exterior, porque si el que fuera
el que tengo que cambiar es el interior, lo único que tengo que hacer es cambiar este, y nada más. Pero como el que tengo que cambiar es el primero, la manera de cambiarlo no es arrastrando, sino que lo tengo que, con suprimir, eliminar, tengo que eliminar directamente la composición. Repito desde cero. Desde esta pantalla, entonces, desde la pantalla vidrio compuesto o composición de vidrio, de las 3 que ya habíamos visto, también para el caso de solamente clonar el vidrio principal o el vidrio original, estas 3 pantallas son iguales, la única que vamos a tener diferente va a ser la de vidrio compuesto o la composición desde donde se arma, propiamente dicho, el DVH, y como decía, yo tengo que darle aquí el orden que voy a tener de los vidrios. Tengo que cambiar lo que decía, primera línea, vidrio exterior, cámara de aire, vidrio interior. Entonces, como el que tengo que cambiar es el de arriba, la manera de generar el DVH nuevo es llevar desde la lista de componentes al centro. Entonces, tengo que hacerlo uno a uno, y la manera es que tengo que eliminar una a una las líneas del componente original, y ahora armarlo como yo lo necesito. Entonces, la carpeta es la misma. Dentro de los vidrios simples, busco el nuevo que hice, el QLite de 6, lo arrastro, luego busco el separador, que está en la carpeta componentes, cámara de 12, lo piso y lo arrastro, y por último, el vidrio simple de 4 milímetros, dentro de la carpeta vidrios simples, el de 4 milímetros, que es este, lo señalo, lo arrastro y lo llevo. Lo guardo, y ahí tengo generado mi DVH nuevo. ¿Le tengo que poner precio? No, porque el precio ya se los puse a cada componente individualmente. Entonces, ahora mismo, ya cuando yo utilice ese componente, ese termopanel, ya va a contar el precio de todo el componente. La última solapa tampoco requiere nada, porque es movimiento, es la de la imagen, y si voy al botón materiales, como hice antes, voy a ver que en la tarifa vidrios, los DVH no tienen precio. Entonces, esa es la manera en la que generamos un vidrio, en este caso, un vidrio nuevo. Es la manera, en realidad mostramos 2 cosas. Una, cómo generar un nuevo material, y 2, cómo armar un DVH nuevo. Eduardo, perdón, me perdí cómo eliminabas los componentes iniciales. Sí, ok. Desde la solapa de componentes, señalar el renglón, clic sobre el renglón, suprimir. Sub, con borrar del teclado, con sub. Y te pregunta si querés eliminar la fila, y le decís que sí. Acordarse, eso, hay que eliminar línea a línea. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo hubiera querido hacer un QLite de 6, una cámara de 12 y un vidrio simple de 6 por dentro, lo único que tendría que haber hecho es, si ya tenía generado el vidrio de 6 simple con anterioridad, lo que tendría que hacer en el DVH es clic sobre esta línea, suprimir, elimino, y solamente buscar el vidrio simple de 6, lo selecciono, lo arrastro y lo dejo. Y ya está. Y ya tengo el otro DVH nuevo. Por ejemplo, ahora, en el caso que yo quiera, por ejemplo, al hacer esto, puedo generar con un QLite de 6 todos los DVH que ya tengo armados con anterioridad. Puedo hacer todas las combinaciones que quiera que utilicen ese vidrio, porque ya lo tengo disponible.
Eduardo, en la solapa propiedades, ¿qué pasa con ventas que tiene algo escrito? Tiene 412.6. ¿Eso no se cambia nada? ¿Dónde? ¿Dónde? En la solapa propiedades. Vos antes vas a propiedades, ves que dice 412.6 y Sí. nosotros haciendo 612.4. ¿Cambian algo? ¿Eso hay que modificarlo? ¿Para qué Claro. sirve esa solapa? Eso se modifica, habría que modificarlo. Bueno, te lo digo de manera conceptual. En la solapa propiedades, cuando vos generás un material o vos tenés cualquier material, por ejemplo, te lo cambio, mira, te cambio el... Aparte, esta aclaración les sirve para otras cosas. Mira, y a vos, Pablo, te va a servir bastante. Vamos a ponerle 101... No, cantame el tapajunta ancho que usan ustedes. ¿Cómo era? ¿El 208? 109.208. Por ejemplo, 109.208. Bien. Acá lo que tenemos es, yo estoy trabajando, olvídense de los vidrios, estoy trabajando sobre un código de un perfil. En este caso es un tapajunta, 109.208. Como ven, tiene las mismas solapas y la misma lectura que el vidrio. Entonces, en la solapa propiedades, en el campo ventanas descripción, lo que va, o lo que yo tengo aquí, es lo que el texto que va a figurar en el presupuesto. Es decir, cuando en un presupuesto yo utilice ese material, que lo incluya en un modelo a través de escandallo global, o que ya lo tenga seteado para que aparezca siempre, en el caso de que siempre lo utilice, esta descripción es la que va a aparecer en el presupuesto. Entonces, si yo utilizo un material o le quiero agregar la descripción a un material que yo quiero que salga en los presupuestos y que no sale, lo busco en Presswise, busco el código en Presswise y en la pestaña propiedades, en el campo descripción de venta, yo escribo lo que quiero que salga en la descripción en el presupuesto sobre ese material. Entonces, cada vez que yo lo use en un presupuesto, en la planilla de presupuestos me va a salir esa descripción. ¿Está bien? En el caso de los vidrios, lo tengo en el DBH, porque lo que yo necesito describir es el DBH. Si yo utilizo un vidrio simple para el presupuesto, la descripción se la debo poner al vidrio monolítico. ¿Se entiende el concepto de qué va ahí? Sí, quedó claro para mí. ¿Está bien? Entonces, eso también es algo que ustedes le pueden ir agregando a los materiales. No sé, por ejemplo, la solapa de la 104.020, la solera de las puertas, en el caso, o la solera alta, la 422. Entonces, en el caso que ustedes quieran aclarar algo puntual de un material, de un modelo, lo pueden escribir acá, que ustedes sepan que va siempre, lo pueden escribir ahí, lo guardan en ese modelo y en ese material, y cada vez que el modelo utilice ese material, va a aparecer en la descripción del modelo en el presupuesto. A ver, si no hay alguna duda o alguna otra aclaración que quieran respecto de lo que vimos, yo era lo que tenía apuntado para hacer, aparte por el horario también para ustedes. Si está bien por hoy, los libero y dejo que hagan sus tareas habituales. Muchas gracias. De nada. Buenísimo, Eduardo. Todo bien, Edu, todo bien. Listo, Bueno, Eduardo, gracias, te lo agradezco. Todo bien. Espero les sirva, y como siempre, cualquier duda que tienen o eso al respecto, Gracias, Eduardo.
Gracias, Un abrazo, Excelente, Edu. Eduardo. Un abrazo. gracias por verme. Listo. Gracias, Eduardo. Otro día. Nos vemos. Gracias, buena semana. Chao, igual, a ustedes.